Hola a todos, vamos a hacer ahora la pregunta 3 de la ayudantía 10 de método de los nodos. Entonces vamos a tratar de hacer que sea más cortito este video y empecemos. Dice calcular por el método de los nodos la fuerza en 8 miembros de la figura. Entonces podemos coger cualquiera de los miembros para calcular sus fuerzas. Entonces primero hay que partir con las reacciones. Entonces lo primero, escribimos aquí las reacciones, tenemos una vertical en H, una vertical en A y una horizontal en A. Entonces hacemos sumatoria de momento en A. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos actuando? Tenemos la fuerza vertical actuando con un brazo de toda esta distancia, ¿ya? Que es lo mismo que 4 veces 5,76. Luego, esa hace un momento así y tenemos 5 fuerzas, las rojas, que hacen un momento al otro lado, por lo tanto serían negativas. La primera tiene, la primera es de 800, perdón, 4 fuerzas, estas 4. Esta no, porque pasa por A. Entonces la primera es de 800 por un brazo de 5,76. La segunda también es de 800, pero por un brazo de 2 veces 5,76. La tercera lo mismo, pero 3 veces 5,76. Y la cuarta es de 400 libras y 4 veces la distancia de 5,76. Es igual a cero. Y eso da una vertical en H exactamente de 1600 libras. Y nos falta la vertical en A. Hacemos una de fuerzas verticales y tenemos que la vertical en H hacia arriba más la vertical en hacia arriba son iguales a todas las fuerzas, las cargas puntuales verticales hacia abajo, las 5 cargas rojas de 400, 3 de 800 y una de 400. Entonces esta suma nos da que BA también vale 1600 libras. Y la horizontal en A no hay ni una carga distribuida ni fuerza puntual en la dirección del eje X, entonces es cero. Entonces tenemos las reacciones y ahora vamos a ver la geometría del problema. Tenemos para la primera parte, estamos mirando esta parte de aquí. Entonces tenemos que este ángulo tiene el siguiente triángulo, de 6,72 pies de altura y aquí una base de 10,54. Por lo tanto, el arco tangente de estos valores da un valor beta de 32,52 grados. Y este ángulo de aquí, hacemos la misma relación de triángulos, pero ahora con todo el enrejado. Tenemos que la base es la suma de estos dos, o sea, 23,04, y la altura es 6,72. Haciendo la misma relación de tangente, nos queda que el ángulo alfa es 16,26 grados. Entonces, ¿por dónde vamos a partir? Por el nodo H, lo más a la derecha. Entonces tenemos el nodo H. Mirando la figura, tenemos que toda la carga puntual de 400 hacia abajo, la vertical de 1600 hacia arriba y dos esfuerzos de las barras FH y GH. Entonces tenemos la carga puntual hacia abajo, la reacción hacia arriba y los esfuerzos de las barras FH y GH. El ángulo, sabemos que GH está en X y FH está inclinado en el ángulo que calculamos aquí, que sería alfa. Entonces ahora hacemos sumatoria de fuerzas horizontales, solo tenemos a los esfuerzos de las barras actuando. Entonces GH, que está en el eje X, sería igual a el negativo de FH por el coseno, que sería su proyección en X. Y las fuerzas verticales, tenemos 1600 hacia arriba, tenemos que FH también tiene una componente hacia arriba, de FH por el seno esta vez, y hacia abajo está la carga puntual de 400. O sea, aquí obtenemos FH, que es menos 4285,8 libras, y luego reemplazando en la primera ecuación tenemos GH de 4114,3 libras. Ya que sea negativo, significa que
está en compresión. Inicialmente se dibujan todas en tracción por convención. Si da positivo, como en este caso, se mantiene la dirección de la flecha apuntando hacia afuera del elemento, pero en este caso nos dio negativo, así que sabemos que está en compresión. Entonces ahora pasamos al siguiente nodo. Estamos aquí en H y nos conviene pasar al nodo F. ¿Por qué? Porque tiene hacia abajo una desconocida, hacia allá una desconocida, acá una que ya conocemos y la cara brutal que conocemos. Entonces solamente tiene dos incógnitas. Entonces el nodo F tiene esta FH que ya la calculamos y de F en la misma dirección. Entonces FH la calculamos y nos dio negativa, por lo tanto la dibujamos ahora hacia adentro del elemento. DF no la conocemos, entonces la dibujamos en tracción. Luego acá hacia abajo tenemos FG y hacia abajo en I tenemos la carga puntual de 800. Entonces tenemos FG y la carga 800. Entonces aquí por relación de triángulos vamos a rotar el eje de referencia porque la mayoría de las incógnitas y los valores conocidos están en un eje rotado. Entonces la carga puntual de 800 que está en el eje convencional de I la vamos a llevar a un eje rotado con el ángulo alfa. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales, tenemos DF hacia allá, tenemos que DF más esta, 4285, se oponen a la componente horizontal, así, de los 800, que sería 800 por el seno de alfa. Y arriba que obtenemos DF directamente nos da menos 4061,8 y hacemos sumatoria de fuerzas verticales. Entonces ahora mirándolo así, solamente tenemos dos fuerzas actuando, que sería FG y la componente vertical de los 800, que sería FG es igual a menos 800 por, esta vez por el coseno, que es el cateto adyacente del ángulo. Entonces aquí obtenemos FG y nos da menos 768 libras. Entonces ahora conocemos este de aquí, nos pasamos a F, entonces ahora conocemos este de aquí y este de aquí. Entonces ahora vamos a pasar al nodo G, donde vamos a calcular estas dos. Entonces el nodo G tiene EG y GH actuando en X, EG y GH, entonces dibujamos en tracción, GH lo conocemos, es 4114,3 positivo, por lo tanto está bien en tracción. Tenemos DG y 768. DG viene de aquí, actuando en tracción, y el 768 viene de FG, que lo calculamos aquí, FG. Entonces como es negativo lo dejamos hacia adentro. Luego, haciendo relación de triángulos, ahora vamos a usar el eje X y convencional. Utilizando los ángulos que calculamos al principio, nos queda aquí la sumatoria horizontal. Tenemos hacia allá 4114,3. La única fuerza actuando hacia la derecha. Y ahora todas las actuando hacia la izquierda sería eje más DG en su proyección en X, que sería por el coseno del ángulo beta. Y tenemos la componente horizontal de 768, que sería por el seno del ángulo beta, perdón, del ángulo alfa en este caso. Entonces aquí tenemos dos incógnitas. Entonces necesitamos la segunda ecuación de sumatoria de fuerzas verticales, donde solamente actúan estas dos, donde dejé hacia arriba con su componente de seno y se opone 768, ahora antes era seno, por lo tanto ahora es coseno.
Entonces aquí obtenemos de G 1371,4 libras. Reemplazando aquí, vamos a despejar G y nos da 2743 libras. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores de fuerza en las barras. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente nodo. Tenemos este listo, este listo, este listo. Vamos a pasar a este. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento desconocido que sería este y este, en donde este de aquí lo conocemos. Entonces el nodo E, tenemos la fuerza EG actuando hacia la derecha en X. Esta de aquí, que la conocemos, es 2743. Tenemos DE actuando hacia allá y CE actuando hacia allá. CE con un ángulo de beta y DE con un ángulo de alfa. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales, tenemos todas las fuerzas tienen componente horizontal. Hacia la derecha tenemos 2743 más la componente en X de DE, que sería por el seno del ángulo, el opuesto. Y esto sería igual a CE por el coseno del ángulo, el adyacente, el que apunta hacia allá. Entonces tenemos dos incógnitas, necesitamos la segunda ecuación. Sumatoria de fuerzas verticales, aquí esta fuerza no actúa, entonces tenemos de E hacia arriba por su proyección vertical, que sería por el coseno del ángulo, y esta es igual al negativo de CE por su proyección vertical, que sería por el seno del ángulo, el cateto opuesto. Entonces aquí reemplazando esta ecuación, reemplazándola aquí en la de arriba, nos queda que DE vale menos 1538,4 y CE vale 2743 libras. Entonces ya con eso tenemos 8 valores de fuerzas en las barras para el enrejado. Ahora, como ejercicio propuesto, podrían calcular los elementos restantes o hacer el ejercicio igual, pero en vez de partir aquí en H, pueden partir en el punto A, donde también tendrían dos incógnitas, que serían estas dos de aquí. Bueno, y por eso estaría el ejercicio de hoy.